Mi nombre es Paula Cerellano, matrícula A01774-025 y yo soy la diseñadora y creadora del cohete segunda fase del equipo 4. Para empezar, aquí tenemos lo que son nuestras dos fases del cohete. Esta es la primera fase y esta ya es la segunda fase. Y ahorita me voy a entrar un poquito en ver cómo funcionaban nuestro cohete de segunda fase, ¿no? Bueno, el mecanismo que decidimos utilizar para nuestras dos fases es muy similar al de la base que utilizamos como nuestro lanzador para sacar todos los cohetes. Y bueno, consiste en, tenemos acá otro conector de manguera y jeringas. Y bueno, la segunda fase la conectamos aquí. Obviamente, tanto esta parte como esta parte, ambas las dos llevan agua porque ambos son impulsados tanto por el agua como por el aire. Y bueno, nuestra idea de una vez haber lanzado la primera fase es con las jeringas. Tenemos dos jeringas aquí que al momento de retirarle los seguros, que en este caso son unos palos de madera, harían para abajo justamente el conector de manguera, consiguiendo el movimiento necesario para que pues esto se pueda liberar y salir. Con esto me refiero a que se quitaban los conectores de manguera y se bajaba automáticamente el conector de manguera. Y bueno, en esto se basa más o menos, pues bueno, la idea de nuestro mecanismo técnicamente es idéntico al mecanismo en la base. La única pues diferencia es que la fuerza aplicada en el conector de manguera, esta vez pues como tal no es humana, sino es la fuerza de las jeringas. Por esa razón decidimos utilizar dos jeringas porque cuando se intentó hacer las pruebas con una sola jeringa, si bien sí bajaba, no era lo suficientemente fuerte para que bajara por completo, así que por eso hizo un mecanismo entre dos jeringas de tenemos las dos y esta jeringa jala esta jeringa para que esta jeringa juntamente con esta jeringa jalen todo el mecanismo hacia abajo. Y bueno, en resumen, esto es de cómo funciona pues nuestro mecanismo de este cohete de segunda fase. Un detalle importante es que para que esta botella también pudiera estar presurizada, aquí no se va a presionar un poco bien porque tiene cinta, pero dentro tiene otra válvula, ahí es un poco la plastiloca. Y bueno, era el momento de que cuando presurizabas pues esta botella, como tiene una válvula, pues se pasaba para aquí arriba y pues ya empezaba a presurizar todo. Este es un tubo de PVC. Y bueno, esa es nuestra manera para presurizar ambas botellas. Ahora, pasando a la parte de sobre si funcionó o no funcionó, la verdad es que no funcionó, pero se tiene una clara idea de por qué no lo hizo. Inicialmente, y el problema principal, fueron las fugas. Las fugas nos jugaron un papel muy importante dentro del funcionamiento de la segunda fase. Y esto fue debido a que mientras le metíamos bastante presión al cohete, pues realmente, ocupaba demasiado aire dentro para poder llenar las dos partes, tanto de la segunda fase como de la primera fase. Y eso hacía que justamente hubiera fuga dentro bueno, más bien que se revelaran las fugas que iba entre el conector de la primera fase con el tubo de PVC. En esta zona fue donde se presentó la fuga, esencialmente, porque realmente en ningún otro lado se presentó algún tipo de fuga. Fue en esta parte donde se presentaron las fugas, y mientras obviamente se presentaban las fugas, eso hacía que el aire que entraba aquí empezara a salir, y por ende también empezaba a salir el agua por la presión que ya tenía dentro. Por lo que pues terminábamos de que, si bien se intentó hacer el hecho de que hacerlo lo más rápido posible para que pudiera salir, no era suficiente, porque el aire que ya se había salido era demasiado, y eso hizo que no pudiera despegar. Ahora, si hubiéramos arreglado si se hubiera arreglado, arreglando ese problema de las fugas, hubiera despegado. Tengo una idea de que pudo haber sido, pero una parte de mí tiene un poquito la ligera sospecha de que tal vez no hubiera despegado la segunda fase. Esto debido a que, si bien las jeringas jalaban completamente el conector de manguera, no se iguala realmente a la fuerza de un humano de una mano que hace cuando jalamos el conector de manguera. Por lo que eso pudo haber jugado también un papel en contra en todo esto, pero pues hubiera sido también cuestión de probarlo, porque si bien en nuestras pruebas de la segunda fase hubo un momento en el que sí le quitamos los seguros a las jeringas, y bueno, antes como que de las fugas, la parte de arriba, la segunda fase, sí se había logrado presurizar y salió solamente la segunda fase, por lo que también pudo haber sido que realmente sí funcionara de manera correcta la fuerza,
pero con talmente ya todo el mecanismo funcionando es una incógnita que me gustaría muchísimo descubrir. Pero sí, nuestra principal razón de que no despegara fueron las fugas que hubo entre la conexión de la primera fase y el conector de aire para la segunda fase. Ahora, en base a la conclusión que desarrollé y qué haría diferente, definitivamente tengo una idea muy clara y es realmente la tardanza en la que me tomé para crear la segunda fase. Con esto me refiero a que realmente yo para crear mi segunda fase me esperé hasta tener un mecanismo perfectamente ideado. Y siento que eso fue un error debido a que definitivamente pude haber empezado a experimentar desde un inicio con segundas fases y ver qué me funcionaba en ese momento y qué no, a esperarme a tener algo que funcionara completamente. Y chance antes de justamente tener esa idea, algo otra cosa se me hubiera ocurrido y hubiera sido tal vez incluso, yo creo que a lo mejor más sencillo, o incluso me hubiera servido con alguna otra idea que ya tenía en mente. Así que definitivamente creo que sería eso, el no esperarme hasta tener una idea perfectamente establecida e ir experimentando e ingeniando con el paso del tiempo. También siento que podría haber agregado un poquito más de justamente las cosas que aprendí en la clase de física. Con esto me refiero a aplicar de alguna manera algunos cálculos, sobre todo yo creo que para el despegue del cohete, debido a que siento que a lo mejor eso nos hubiera ayudado mucho. También creo que investigar aún muchísimo más a fondo cuáles son las partes de un cohete más que nada y qué es lo que hace que pueda ir de una línea recta y pues justamente también el desacople en un cohete real y todo eso. Creo que sería un poquito más de investigación a fondo de lo que conlleva el hacer un cohete. Y creo que eso sería en pocas palabras cosas que cambiaría del proceso de todo esto. Y para finalizar, definitivamente creo que si se hubiera podido crear un producto un poco más eficiente y mejor, con todas estas consideraciones que mencioné anteriormente. Y genuinamente creo que voy a querer intentarlo durante este periodo vacacional, el tratar de que todo esto realmente funcione como debería. Y justamente también yo creo que sacarme un poquito de esa duda y de alguna manera también enriquecer mi conocimiento, justamente para poder aplicarlo de manera correcta en el siguiente semestre y en todos los semestres que quedan de la carrera. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.